Buenos días hermanos. Gracias al Señor por un nuevo día, gracias porque estamos reunidos a través de la tecnología para compartir la palabra y poder escuchar un poco de la palabra del Señor y de poder recordar a través de los símbolos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Gracias también de vuelta al Señor por estos momentos que vamos a tener. Y bueno, damos comienzo de esta manera a la cena del Señor de este domingo. Y los invito en este momento a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 452, que es "Cómo en su sangre pudo haber".
Bueno, eh, después de este himno que hemos compartido, vamos a tener una breve reflexión, una breve lectura de la palabra y vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que leímos. Vamos a leer en Romanos, capítulo 5, versículo 1, y luego capítulo 5, versículo 5. Dice así el título: Resultado de la justificación. Dice el primer versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, salteamos un poquito al versículo 5, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra, y tenemos aquí un poco un resumen, ¿no?, de la acción del porqué de la cena del Señor, ¿no? Tenemos lo que está escrito acá por el apóstol Pablo, ¿no?, que nosotros estamos justificados, ¿no?, para con Dios, somos aptos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos permite estar justificados, ¿no? Este sacrificio que el Señor hizo, y compara dos instancias, dos hombres, ¿no? Dos hombres universales, ¿no? Podríamos decir que son el inicio y el final de la pedagogía cristiana, ¿no? Desde Adán hasta Cristo, ¿no? Desde Adán, el primer hombre creado por Dios, recién salido de la mano de Dios, que cayó en pecado, y por su desobediencia el pecado se transmitió a toda la humanidad. Y por último tenemos a Cristo, ¿no?, que es el segundo Adán, ¿no?, que es como el depositario de la nueva creación, ¿no?, que es aquel que cumplió a rajatabla con la ley, aquella ley que no podíamos cumplir, ¿no?, que no desobedeció a Dios, y que por medio de su sacrificio nosotros somos salvos. ¿Qué pasa con esto, no?
estamos justificados porque Jesucristo fue un cordero sin mancha, puro, que no hubo pecado en él, y que lo maravilloso es que también él fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Muchas veces está esta dicotomía, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios hubiera sufrido, no las privaciones, los problemas, no las dificultades, ¿no? que sufrió Jesús, si era todo Dios, y que cómo podía entender Dios de lo que a nosotros nos pasaba, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? ¿Cuál era la consecuencia de estar alejados de Él, ¿no? Y sin embargo, el Señor no tuvo como razón para aferrarse de ser igual a Dios, para alejarse de nosotros, sino que se hizo hombre. ¿Para qué? Para sufrir exactamente lo mismo que sufríamos nosotros, ¿no? Nuestras dudas, nuestras debilidades, ¿no? Nuestro propio cuerpo físico, ¿no? Que siempre nos trae problemas, ¿no? Y Dios no es un ente que está apartado de nosotros, que nos cree inferiores o que somos un estamento inferior, sino que Dios mismo se hizo hombre para que nosotros podamos ser salvos. Pero no solamente se hizo hombre como para encontrar la justificación de nuestra vida, sino para sentir exactamente lo que nosotros sentíamos siendo mortales, siendo débiles, ¿no? Eso es lo maravilloso de este acto, que el Señor no tuvo esto como excusa, ¿no? Y también que a partir de eso, de que Dios se hizo hombre, Él también era todo hombre, ¿no? Porque para ser justificados, para ser salvos, para allanar el camino hacia Dios Padre, la justicia divina exigía un sacrificio, exigía el sacrificio perfecto de un hombre que no haya pecado, ¿no? De un cordero que no haya pecado, porque si Adán, el primer hombre, pecó, y por él, a través de él, entró el pecado, ¿no? Entró la injusticia, todos los derivados de la desobediencia a Dios. Debía entrar la salvación al mundo por otro hombre, ¿no? Debía entrar por otro hombre que, al revés que Adán, tenía que ser un hombre que cumpla exactamente con toda la ley de Dios, ¿no? Algo imposible para nosotros como seres humanos, y que sin embargo Cristo, el Verbo de Dios, se hizo hombre para justificarnos. El mismo Dios, nuestro juez, es como si nosotros estuviéramos en un juicio, y que nuestro mismo juez se bajara al estrado, se sacara la toga y pagara la fianza de nuestra libertad, ¿no? O sea, qué impresionante. Nosotros, por nuestros propios actos, no podíamos llegar a Dios, no podíamos disfrutar de la comunión, de la cercanía con Dios, ¿no? Andamos perdidos, y sin embargo nosotros tratando de hacer cosas imperfectas como la religión para acercarnos a Él, y sin embargo Dios eligió acercarse a nosotros por intermedio de su Verbo, ¿no? que es Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió golpes, sufrió dolor, que lo clavaran en un madero, ¿no? Todo por vos y por mí. Y se hizo hombre para lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no se hizo hombre por una cuestión injustificada, se hizo hombre para que ese hombre fuera perfecto ante la ley de Dios, y que por intermedio de ese sacrificio nosotros
seamos salvos, seamos dignos de la presencia de Dios. Nosotros como hombres no tuvimos que hacer nada, no, no tuvimos que realizar ningún sacrificio porque Dios ya lo había hecho enviando a su Hijo Jesucristo. Y pensemos en esto, ¿no? Que muchas veces pensamos que, y a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, ha sido tema de controversia durante siglos, ¿no? ¿Cómo puede ser de que Dios se haya rebajado a sí mismo y que haya muerto en un madero, ¿no? Y siempre se toma como que eh, el, eh, la divinidad Jesucristo y el hombre Jesucristo fueron dos formas diferentes, pero no. Esto es lo maravilloso que tiene la acción de Cristo, ¿no? Que Él, siendo en forma de Dios, se hizo hombre solamente para que, siendo como nosotros, a través de Él podamos ser salvos. Así que bueno, gracias al Señor por esta breve reflexión. Pensemos en esto, ¿no? De qué manera se humilló el Rey del Universo, el Rey de todo lo conocido, el Creador, el Verbo de todo lo existente, ¿no? Que se hizo a sí mismo hombre, se rebajó, eligió nacer de una mujer, ¿no? Decidió ser pobre, decidió sufrir, ¿no? Para que nosotros podamos gozar de la presencia de Dios. Y bueno, eh, gracias al Señor por este enorme regalo. Y ahora para continuar vamos a compartir los símbolos, pero no sin antes tener una oración. Así que les invito, hermanos, a que cerremos los ojos y oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque por intermedio de de tu Hijo, Señor, podemos ser salvos, podemos ser justificados para tu presencia a través de su sacrificio, Señor. Que nosotros no tuvimos que hacer nada para obtener este regalo y que Jesús, Señor tu Hijo, se humilló a sí mismo, padeció la debilidad que es ser humano, Señor, como para empatizar con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestra forma de ser, Señor, para que nosotros no tengamos que decir que no entendemos que Dios está en otro peldaño, sino que, Señor, a través de esto, Él pudo decir: yo también pasé lo que vos pasás, yo también tuve lo que vos tuviste, y que a través de eso, Señor, si alguien pudo meterse en nuestros zapatos, si Dios pudo meterse, si tú, Señor, te pudiste meter en nuestros zapatos, Señor, ¿cómo nosotros podemos ser malagradecidos si tú te humillaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos ser salvos? No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que hacer ningún sacrificio, ninguna eh, no entregar nada, Señor, sino que tú lo entregaste todo por nosotros. Gracias, Señor, por estos símbolos. Gracias, Señor, porque estos símbolos representan el sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el segundo Adán, el, el legado de la nueva creación, Señor, y aquel que allanó el camino, el que abrió el camino hacia tu presencia y que permite que nosotros, Señor, orando humildemente como hacemos ahora, podemos llegar hasta tu mismísima presencia. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu misericordia, y dejamos estos símbolos en tus manos, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque una vez más hemos hecho memoria de la obra de la cruz, la cual era necesaria, Señor. Sin esa obra no hubiese habido perdón para nuestros pecados. Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesús. Te damos gracias porque Él se ofreció y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a través de su santidad y de su obediencia, nosotros pecadores podemos ser tus hijos. Gracias, Señor, por estos símbolos y gracias por la obra de la cruz. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias y te adoramos. Amén. Bien, hermanos, este lunes, como segundo lunes de cada mes, todos sabemos, están suspendidas las reuniones de enseñanza en Calle Brasil, pero los mensajes no se suspenden. Para ello hacemos uso de la tecnología y seguimos viendo, escuchando las enseñanzas de los siervos que el Señor nos da. En este caso, este lunes, está a cargo, la enseñanza de este lunes está a cargo del hermano Esteban Beise, con el tema la iglesia y los jóvenes de hoy. Estemos, hermanos, mirando, considerando estas reuniones de enseñanza, de estudio que tanto bien nos hacen para nuestras vidas. Y el miércoles, para nosotros como iglesia local, tenemos nuestra cita, también a través de este medio, el 20 y 30 horas. Tenemos esta cita y para tener una vez más una reunión de estudio y oración. Y el domingo, también de la misma manera, a las 11, a partir de las 11, la Cena del Señor. Y hay un mensaje, hermanos, para los jóvenes. Ellos en el canal de YouTube tienen su reunión de JC. Hoy, 10 de la noche, tienen un invitado especial, en este caso el gran orador, nuestro querido hermano don Rubén Vera. Él va a estar a cargo del mensaje de la palabra de Dios. Así que los jóvenes entonces tienen su actividad esta noche, 10 de la noche. Y bueno, eso es todo. Y que el Señor, hermano, bendiga todas estas actividades y estemos orando, pero también mirando cada una de nuestras actividades y enseñanzas, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Nada más, nos vemos en la próxima. Hola hermanos, ¿cómo están? Ya hemos tenido el privilegio de poder recordar la obra del Señor, ¿sí? A través del partimiento del pan y la participación de la copa. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos permite pasar juntos, cada uno en sus hogares, pero en comunión, y estamos más que agradecidos, ¿sí? Antes de pasar al tiempo de alabanza, me gustaría que tengamos una breve oración y luego sí, ya dejamos a los chicos que hoy nos tienen preparados unos temas para que podamos cantar junto con ellos, ¿sí? No nos quedemos solo en escuchar, participemos porque estamos alabando a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este encuentro que vos nos permitís disfrutar cada uno en nuestros hogares, pero sintiendo una misma cosa, alabándote, Señor, adorándote como ya lo hemos hecho, y queremos pedirte que vos estés guiando esta reunión. Si bien ya está hecha, pero queremos darte las gracias por cada uno de los que estamos del otro lado de la pantalla compartiendo este tiempo juntos. Señor, bendecí cada participación que vendrá, dejamos todo en tus manos y lo hacemos agradecidos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empezamos con el tiempo de alabanza.
gloria.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, una vez más podemos estar reunidos de esta manera y podemos tener esta búsqueda, esta intención en nuestro corazón de escuchar el consejo de Dios. Qué bueno que es empezar así la semana, ¿no? Un día domingo, conectados y no conectados solamente porque estamos virtualmente a través de este medio, conectados a la transmisión que estamos haciendo, sino porque realmente tenemos nuestros sentidos predispuestos, nuestro oído atento, nuestros pensamientos y nuestro corazón enfocados en querer saber qué tiene Dios para nosotros. Siempre que abrimos la Biblia, Dios nos quiere hablar. Esa es la búsqueda de Dios. Y ojalá que de nosotros esté la misma búsqueda, con la misma intención, con el mismo interés de que Dios nos hable realmente al corazón. Yo quisiera en esta mañana que empecemos pensando en un aspecto, al menos, de la persona del Señor Jesús. Quisiera que empecemos hablando del Señor Jesús. Y les decía en un aspecto porque pareciera inalcanzable, ¿no? Pareciera que no podemos abarcar toda la riqueza que tuvo la vida del Señor Jesús y que tiene la persona del Señor Jesús en su plenitud. Siendo Dios, por supuesto, no lo podemos abarcar. Sin embargo, hay un aspecto en particular que es el que hoy quisiera traer a consideración de todos, que lo menciona Juan en particular, se menciona en otros de los evangelios también, pero Juan pareciera que de manera recurrente, no solo en el Evangelio trata de tocar el tema, de mencionarlo, de presentarlo, sino que también en la carta, en su carta también lo trae nuevamente y lo menciona. Y fíjense, en el Evangelio de Juan empezamos leyendo en el capítulo 1, dice, hablando del Señor Jesús, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá viene este pasaje que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan vuelve sobre el tema en su relato acerca de la persona del Señor Jesús aquí en la tierra, y sabemos bien, ¿no?, que Juan se encarga de presentar muchos discursos, palabras de la misma boca del Señor Jesús, que en los otros evangelios no los encontramos de esta misma manera. Pero fíjense, en el capítulo 8, versículo 12, Juan rescata esta expresión y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el Señor Jesús fue quien reforzó este concepto que Juan presenta en el capítulo 1, remontándose bien al comienzo. En el principio era el verbo, en el principio era ese verbo que estaba con Dios y era Dios, y aquella luz verdadera venía a este mundo. Y el Señor Jesús, en su ministerio, que comienza cuando tiene aproximadamente 30 años el Señor y termina en la cruz cuando tiene aproximadamente 33 años, bueno, en su ministerio Él dice estas palabras, yo soy la luz verdadera. Esa luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo y se manifestó. Él era la luz verdadera.
Ahora, no se limita a hablar de sí mismo, sino que habla del efecto que tendrá en la vida de los que le siguen. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz y las tinieblas, una contraposición muy clara, un punto totalmente opuesto al otro, totalmente distanciado del otro. Podríamos decir que uno es el contrapunto del otro, ¿no? No tienen nada que ver entre sí, la luz y las tinieblas. Y de esto mismo habla Juan cuando decíamos en su carta, 1 Juan capítulo 1, no lo leemos por el tiempo, pero después búsquenlo en sus casas, van a darse cuenta que Juan escribe diciendo, Dios es luz. Este es el mensaje que les hemos transmitido. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Hablando de esta imposibilidad de que haya comunión. En el momento que aparece la luz en medio de las tinieblas, como dice ahí el pasaje que leímos, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece y deja de existir esa tiniebla. ¿Por qué? Porque ahora está presente la luz. Y no pueden prevalecer las tinieblas sobre la luz, porque la luz es la que viene a traer lo que se necesita para poder ver. Jesús fue la luz que vino de parte de Dios a nosotros. Jesús vino a mostrar el estado de las personas. Vino a mostrar el destino de las personas debido a ese estado. Vino a mostrar la expectativa de Dios respecto de las personas. Y vino a mostrar el camino para salir del estado en el que estábamos y llegar al propósito de Dios, a cumplir esa expectativa de Dios para nosotros. Jesús trajo la luz que necesitábamos para entender lo perdidos que estábamos sin Él, y que al encontrarnos con Él podíamos tener la luz, que es tan necesaria, que nos ayuda a evitar golpes, que nos ayuda a transitar el camino, que nos ayuda a hacer las cosas. La ciudad se enciende, las fábricas se encienden, el movimiento ocurre cuando justamente se enciende la luz, cuando comienza el día, empieza el andar de las cosas. La luz es la que lo permite. Y una vida, espiritualmente hablando, comienza cuando la luz resplandece. Cuando aquella tiniebla del pecado no puede prevalecer porque la luz del Evangelio aparece. Y esa luz es Jesucristo. Mirando a Jesucristo, encontramos la luz. Siguiendo a Jesucristo, vamos a andar en luz, como Él está en luz. Eso también dice en la primera carta de Juan. Así como Dios es luz, el que anda en luz tiene comunión con Él, tiene relación con Él. ¿Por qué? Porque luz con luz tiene relación. Luz con tiniebla no puede tener relación. Aquel que vive en pecado, que vive sumergido en su pecado, necesita la luz para poder pasar de las tinieblas a la luz. Pedro también se hace eco de esto hablando de esto, ¿no? Que somos aquel pueblo, aquellos que seguimos a Cristo, que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos recibido esto. Es hermoso pensar en el Señor Jesús como la luz que necesitábamos para mostrar lo que no podíamos ver y para sacarnos de un estado de tinieblas, de oscuridad, una situación de miedo, una situación de terror, una situación de parálisis, que todo eso produce la oscuridad, para pasar a un estado de plenitud en la luz del Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Y pensaba que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando se refiere a aquella oración que el Señor Jesús hizo antes de ir a la cruz, orando por los suyos y por lo tanto orando por nosotros también, el Señor Jesús dice esas palabras en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, le dice el Señor Jesús al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo
los he enviado al mundo. Y así como Él se constituyó la luz del mundo, era la luz, y vino la luz a este mundo porque Cristo vino a nosotros, me llama poderosamente la atención que en el Evangelio de Mateo, también lo replica en otros evangelios, la palabra de Dios, en el capítulo 5, la Biblia se refiere, el mismo Señor Jesús se refiere a nosotros como la luz. Miren, leámoslo juntos. Mateo 5, dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, que dijo: yo soy la luz del mundo, le dice a sus seguidores: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, en definitiva, ¿cómo funciona? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que Él es la luz y nosotros también somos la luz? Y fíjense la expresión, no dice esfuércense por ser la luz. No dice eso, sino que directamente lo define. Ustedes son la luz del mundo. Es la misma expresión que se usa en Juan cuando el Señor Jesús habla de sí mismo: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto es por esto que leímos en el Evangelio de Juan, que así como el Padre lo había enviado al Señor Jesús para traer luz, el Señor envía a sus seguidores para que también lleven luz. Así como Él es la luz del mundo, todo el que le sigue, leímos ahí en Juan, no anda más en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Así que teniendo la luz, ahora se constituye en la luz también. El seguidor del Señor Jesús no solamente recibe la luz de Cristo, sino que ahora se constituye en luz también. El Señor Jesús en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 9, ¿se acuerdan aquel diálogo que tiene con el hombre ciego? Dice: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora que no está el Señor Jesús en el mundo, porque Él murió en la cruz, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, en cualquier momento nos viene a buscar, pero mientras Él no está en el mundo y nosotros estamos en el mundo, la expresión se traslada directamente a nosotros. Mientras estamos en el mundo, somos luz. Somos luz. No debemos ser luz. Somos luz. Ahora, usa el Señor Jesús algunas explicaciones, algunos puntos más para hablar sobre esto de la luz y nosotros. Lo primero que dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, si esa luz está en un lugar alto, en un lugar visible, entonces indefectiblemente va a tener el efecto de iluminar. ¿Por qué? Porque está en un lugar de exposición, de exhibición. En el versículo 15 dice: no se enciende una luz y se pone debajo del almud. El almud, uno puede pensar, era un mueble como si fuera un cajón. Y podemos pensar, ¿qué sentido tiene tomar una luz, prenderla en la casa necesita ser iluminada y la luz encendida se esconde debajo de un mueble? ¿Qué sentido tiene? No, justamente el Señor dice, sino que se pone sobre el candelero. El mueble de la casa, el elemento, el artefacto de la casa, donde tiene sentido que esté la luz. ¿Por qué? Porque estando ahí, cumple su función. ¿Cuál es la función? Alumbra a todos los que están en casa. La función de la luz es alumbrar. Pero me llamó mucho la atención cuando pensaba en esto, para compartirlo, para llevarnos a pensar a todos, me llamó mucho la atención
el hecho de pensar en una luz que es luz, metida debajo de una caja, de un mueble, y no cumpliendo su función. No deja de ser luz, sigue siendo luz, pero está tapada, está oculta, y no cumple la función para la que fue concebida, no cumple la función que trae bienestar, no cumple la función que justamente ayuda, y es para lo que está, alumbrar. Entonces en el versículo 16 el Señor Jesús nos termina diciendo, bueno, así alumbre vuestra luz. Así como lo hace la ciudad que está en exposición a la vista de todos, y es vista, no puede no ser vista. Así como se enciende una luz en una casa y se pone en el candelero para que alumbre, para que traiga luz, para que la casa funcione, así alumbre vuestra luz. Y miren acá lo que dice, delante de los hombres. Delante de los hombres. No es un beneficio o una función individual. Una luz que nos sirve a nosotros para guiarnos, para conducirnos, para poder saber por dónde andar. No, porque esa luz para nosotros es Jesucristo. Aquella luz es la que vino, y el que le sigue a Jesucristo no andará en tinieblas. Quien nos muestra a nosotros el camino es Jesucristo. Y el Salmo refuerza este mismo concepto porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿se acuerdan? Y lumbrera mi camino. Su palabra, su consejo, la guía del Señor es la que alumbra nuestro camino para saber cómo andar. Pero nuestra luz, el hecho de que nosotros somos luz, no es para nosotros, el fin no es para nosotros, sino es para los hombres, para que ellos puedan ser alumbrados, que el resto pueda ser alumbrados a partir de nosotros. Y entonces dice, y terminan ellos glorificando, que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, las personas que son influenciadas por la luz de los seguidores de Jesús, terminan siendo iluminados y habiendo recibido esa luz, pueden traer gloria al nombre de Dios también. Ahora, pensaba sobre esto y lo que quisiera destacar y quisiera llevarlos a pensar también es que esa frase que está entre comas en el versículo 16, ¿cómo es que alumbra nuestra luz? ¿Cómo es que alumbra nuestra luz? Dice ese versículo entre comas, para que vean vuestras buenas obras. Es a través de nuestras buenas obras. Nuestra conducta es aquella que permite que la luz brille. Se usan un montón de términos para hablar de la conducta de un cristiano, ¿no? Conducta, testimonio, forma de vida. Pero todos ellos tienen que ver ni más ni menos que con nuestro comportamiento, con lo que mostramos. No tanto con lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que somos lo hemos recibido al seguir a la luz. Pero lo que mostramos tiene que ver con nuestro andar diario, con nuestro quehacer continuo, y podría ocurrir, según el Señor Jesús nos enseña, podría darse el caso que seamos una luz, pero que esa luz esté tapada. No dejamos de ser luz, pero podría darse el caso que seamos una luz debajo de un mueble. ¿Por qué? Porque nuestras obras, porque nuestra conducta no genera esa influencia sobre los demás. No transmite justamente el reflejo de la luz que hemos recibido del Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andar en tinieblas. Una vida que se conduce en tinieblas, es decir, que no sigue a Cristo,
necesariamente no va a reflejar esa luz. Y nos pasa recurrentemente, nos pasa muchas veces, que dejamos esa conducta que permite que otros sean iluminados y que terminen glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque ven nuestras obras, pero no ven que sean buenas. Y es un contrasentido. Nuestras obras tapan nuestra boca. Nuestras obras hablan más fuertes que nuestras palabras. Y la invitación para todos es poder pensar en esto, poder pensar qué trajo el Señor Jesús a nosotros, en qué lugar nos puso el Señor Jesús. No sé si habrá alguien escuchando este mensaje, mirando esta transmisión, que nunca decidió seguir a Cristo, que nunca tomó la decisión de buscar a Cristo, que nunca le pidió perdón por sus pecados a Cristo y por lo tanto que nunca pasó a ser un hijo de Dios y a seguir a Cristo. Entonces el diagnóstico de la Biblia es que está en tinieblas, que está andando a ciegas, que se está chocando con todo y que le espera un destino al final del camino, en la eternidad lejos de Dios, separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si nosotros vivimos en tinieblas, en el pecado, no podemos acceder a eso. La única forma de acceder al cielo es a través del camino que mostró el Señor Jesús, porque Él era la luz que venía a este mundo a mostrarnos el camino. Ahora, si sos un hijo de Dios, si ya decidiste en un momento de tu vida, en un punto de tu camino, que te diste cuenta que estabas en tinieblas y que necesitabas la luz, qué glorioso es pensar que siguiendo a Cristo pudiste entrar en ese camino. Y ahora tenés la luz. Y no solamente eso, el Señor Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora ustedes son la luz. Pero estamos para brillar. Y brillamos a través de buenas obras. A través de conducta, a través de testimonio. Miren, pensaba en esto y me hizo reflexionar. Hoy estamos en casa, ¿no? La frase del día o de la época es quédate en casa, estamos en casa. ¿Se dieron cuenta de dónde empieza a iluminar la luz en el ejemplo del Señor? Alumbra a los que están en casa. Y yo pensaba, por ahí empieza nuestro testimonio. Ahí empieza nuestra conducta y nuestro comportamiento, con los de casa. Y la pregunta que te hago y me hago es, ¿está brillando mi luz en casa? ¿Los demás ven esas buenas obras que le hacen darse cuenta, este es un seguidor de Jesús? Así como Jesús trajo luz, este trae luz. Donde Él está hay luz. Sus buenas obras me llevan a glorificar a Dios. ¿Eso piensan los demás? Y esos demás, esos otros, son los que están cerca. Los primeros en los que pienso. Mis hijos, mi esposa, hermanos, padres, los que están bien cerquita. Estamos en casa, está brillando la luz. Y obviamente se extiende esto, ¿no? Porque el ejemplo que sigue es una ciudad a la vista de todos, expuesta a la vista de todos. ¿Y es así? Miren, no se necesita demasiada luz para que se corte la tiniebla. ¿Es así o no es así? En una habitación oscura es cuestión de prender un solo fósforo y esa pequeña luz tenue empieza a cobrar fuerza y se empieza a iluminar. Bueno, fíjense cuál sería el impacto que podría tener nuestra vida en la vida de otros al darnos cuenta que el reflejo de nuestra luz es el reflejo de aquella luz verdadera. Dios nos invita a esto. El Señor Jesús invitaba a sus seguidores y pensaba en estos seguidores. Estos seguidores no tenían WhatsApp para compartir, no tenían la Biblia para compartir. Así que la única forma que tenían estos seguidores de mostrar esa luz era a través de su conducta. Y su conducta era muy fuerte. Pedro incluso en la misma
negación del Señor, cuando se equivocó tremendamente, Pedro mismo, los demás lo vieron, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijeron los demás? Los demás dijeron, tú eres de ellos, tú estuviste con él. Lo delataba su propia conducta. Él lo negó y tremendo error que después terminó llorando, ¿no? Pero lo delataba su conducta. Y yo pienso en mi vida y te invito a pensar en la tuya. ¿Qué efecto tiene tu conducta, tu comportamiento? Porque estas buenas obras van más allá de la ayuda a otros, que también es parte, sin lugar a dudas es parte. Pero empiezan por un comportamiento, una conducta, y empieza por los que están en casa y continúa a todos los que te rodean. Ojalá que podamos vivir como somos. Sí, como somos. Que seamos consecuentes con lo que somos. Es decir, si somos luz, que podamos ser luz. Y parece un contrasentido, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Lo que veíamos que el Señor enseñaba. Que no seamos una luz debajo de un mueble. Que seamos una luz que es evidente. Y una luz no se tiene que esforzar por brillar, ¿no? Es luz. Así que nosotros no tenemos que esforzarnos porque los demás vean esas buenas obras. Es solo cuestión de buscar tener la llenura del Espíritu, de tener la vida de Cristo, de poder seguir a Cristo como Él nos lo propone. Y de esa manera ser para los demás realmente de bendición, realmente de iluminación. Que realmente cumplamos el propósito, así como el Señor Jesús nos envió, que cumplamos nuestro propósito, ser luz para Él. El Señor nos bendiga y nos ayude a seguir pensando en todo esto. La grandeza del Señor, siendo la luz que vino a transformar nuestra vida, y el tremendo propósito que tenemos nosotros de brillar para bendición de otros que puedan ser alcanzados también. Que Dios bendiga tu vida. Un fuerte abrazo a cada uno. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos trajo nuestro hermano, estamos agradecidos y sin duda que nos sentimos desafiados con esta palabra que el Señor nos permitió escuchar en el día de hoy. Hermanos, hemos dado los anuncios antes, los repetimos el miércoles, como los últimos miércoles los venimos haciendo a las 20:30 horas, nos juntamos para estudiar los milagros que el Señor Jesús realizó. Y después obviamente tenemos un tiempo en donde juntos nos dedicamos a orar por las distintas cuestiones y peticiones que van surgiendo y vamos comunicando en el grupo de WhatsApp. Y si no, y el Señor así lo permite, el próximo domingo nos volvemos a juntar para compartir la cena del Señor y luego el encuentro familiar. Dios les bendiga, ¿sí? Y que nos cuide y nos regale una gran semana. Chao.